A finales de los años 90, Alejandro Cruz llegó a San Jacinto del Pino con una camioneta vieja, una mochila militar y los papeles de un aserradero que nadie quería comprar. El lugar estaba perdido en la Sierra Madre, entre pinos altos, barrancas hondas y caminos donde la neblina podía tragarse una troca entera. No venía acompañado. No traía familia, socios, ni ganas de explicar su pasado. Tenía 30 y tantos años, la piel quemada por el sol, y una manera de mirar que ponía nerviosa a la gente. No miraba por curiosidad, sino como quien calcula distancias, salidas y peligros. El aserradero llevaba meses abandonado. La sierra principal estaba oxidada, el techo de lámina se levantaba con el viento, y el patio parecía un cementerio de troncos. Pero Alejandro no se quejó. Limpió la entrada, arregló el portón y contrató a 4 hombres del pueblo. Eso fue lo primero que llamó la atención. En San Jacinto, muchos patrones prometían mucho y pagaban poco. Alejandro hablaba poco y pagaba completo. Si un hombre trabajaba bien, se quedaba. Si llegaba tomado, se iba. Si necesitaba adelanto para medicina o comida, Alejandro lo anotaba y no lo humillaba delante de nadie. Por eso don Eusebio, el trabajador más viejo, se animó una tarde a acercarse mientras el patrón ajustaba una banda del motor. «Don Alejandro, va a venir gente a verlo». «¿Gente de quién?». El viejo miró hacia los cerros, como si los pinos pudieran escuchar. «De los que cobran por dejar trabajar». Alejandro apagó la máquina. «Aquí ya pago impuestos». «No hablo del gobierno», entonces entendió. En aquella región nadie movía madera, ganado, gasolina ni mercancía sin permiso de los hombres que mandaban desde la sierra. Unos les decían cartel, otros preferían no decirles nada. Antes habían cobrado dinero a los antiguos dueños, luego tablones, luego camionetas. Al final empezaron a pedir muchachos del pueblo para subirlos al monte con rifle. Alejandro escuchó sin interrumpir. «Aquí no van a venir por muchachos», dijo. Don Eusebio soltó una risa triste. «¿Usted todavía cree que uno decide?». 2 días después llegaron 3 Suburban negras. Entraron al patio levantando polvo, con vidrios oscuros y hombres armados en las puertas. De la primera bajó un tipo flaco, de bigote cuidado, botas caras y camisa blanca abierta en el cuello. «¿Alejandro Cruz?». «Me dicen el güero Larios». Alejandro se quedó frente a él, con las manos limpias de aserrín pero quietas. El güero sonrió como si ya fueran conocidos. «Bonito negocio». «Nada más venimos a explicarle cómo se trabaja aquí. Cada mes se aporta una cooperación. Cuando salga carga grande, se avisa. Y si necesitamos usar el patio para guardar algo, usted no pregunta». «No», el güero parpadeó. «¿Cómo dijo?». «Dije que no». Uno de los armados dio un paso, pero el güero lo detuvo con la mano. Ya no sonreía. «Mire, Cruz, vine yo porque me caen bien los hombres trabajadores. Hay formas muy feas de aprender las reglas. También hay formas feas de enseñar límites». El silencio cayó sobre el patio. Los trabajadores fingían seguir ocupados, pero nadie movía realmente las manos. El güero estudió a Alejandro. Algo en su postura le borró la burla. No era enorme, pero estaba plantado sobre la tierra como si moverlo fuera a costar demasiado. «Tiene una semana», dijo al fin. «Luego la sierra decide por usted». Esa noche, 2 trabajadores renunciaron, no por cobardía, sino por familia. Alejandro les pagó lo trabajado y un poco más para el camino. Don Eusebio se quedó. También Tomás, un muchacho de 19 años que apenas aprendía el oficio. «Usted fue militar, ¿verdad?», preguntó el viejo al día siguiente. Alejandro revisaba los depósitos de diésel, las mangueras y las salidas traseras del terreno. «Hace mucho». «¿Ejército?». «Fuerzas especiales». Don Eusebio se santiguó despacio. Alejandro no añadió nada. Esa palabra no era medalla para él. Era una puerta cerrada detrás de la cual quedaban selvas, entrenamientos, noches sin nombre y órdenes que todavía regresaban en sueños. Había comprado el aserradero para vivir lejos de todo eso, despertarse con olor a pino y no a pólvora. Pero la guerra, a veces, sabe encontrar el camino de regreso. El viernes por la tarde bajó a Santa Rosalía de la Cumbre por refacciones. El cielo estaba pesado, morado, con amenaza de tormenta. Compró valeros, aceite, clavos, 2 costales de maíz y medicina para la esposa de don Eusebio.
En la fonda de Doña Meche cenó frijoles con machaca y tortillas recién hechas. «No se vaya tarde, don Alejandro», le dijo ella al servirle café de olla. «¿Por la lluvia?». Doña Meche miró hacia la calle, donde una camioneta negra estaba estacionada frente a la gasolinera. «Por la lluvia también». Él entendió. Pagó y salió cuando las primeras gotas empezaban a manchar el polvo. Manejó por la carretera vieja con las luces bajas. Era un camino angosto, quebrado, pegado a la montaña por un lado y abierto a la barranca por el otro. La lluvia creció rápido, golpeando el parabrisas como puños. Antes de la curva del Mirador del Diablo, vio algo tirado sobre el asfalto. Frenó. Era un rebozo oscuro. Más adelante, junto al muro de roca, había un zapato de mujer. Alejandro apagó la radio. Miró los espejos. Nada. Luego vio una mano salir de entre los matorrales. Bajó sin apagar el motor. «¿Quién anda ahí?». Una voz débil respondió. «Ayúdeme, por favor». Entre las ramas había una mujer de unos 30 años, empapada, cubierta de lodo, con sangre en la ceja y el vestido rasgado a la altura de la rodilla. Intentaba levantarse, pero la pierna izquierda no le obedecía. «¿Estás sola?». Ella lo miró con ojos oscuros, llenos de dolor y desconfianza. «Me vienen siguiendo». «¿Cuántos?». «3, tal vez más». «¿Armados?». La mujer soltó una risa quebrada. «Esto es la sierra, señor. Claro que vienen armados». Alejandro casi sonrió. Incluso golpeada tenía carácter. «Me llamo Alejandro. Voy a cargarla hasta la camioneta. Si le duele, no grite. Si ve luces, me avisa». «¿Y usted quién es?». «El único tonto que se detuvo». Ella dudó apenas un segundo y asintió. Alejandro la levantó con firmeza. Pesaba poco y estaba fría como agua de pozo. Apenas la sentó en la camioneta, 2 luces aparecieron en la curva de atrás. «Ahí vienen», susurró ella. Alejandro cerró la puerta, subió al volante y puso primera. «Agáchese». «¿Qué va a hacer?». «Manejar». La troca salió disparada justo cuando una Suburban apareció tras la curva. Un hombre sacó medio cuerpo por la ventana. El primer disparo pegó en la lámina trasera con un golpe seco. La mujer se encogió pero no gritó. Alejandro no aceleró como loco. En esas carreteras, la desesperación mataba antes que las balas. Tomó una curva abierta, dejó que la parte trasera derrapara y corrigió con la muñeca. La Suburban era más potente, pero más pesada. Se acercaba en las rectas y perdía terreno en cada vuelta cerrada. «¿Cómo se llama?», preguntó él. Ella lo miró como si estuviera loco. «¿Ahorita quiere platicar?». «Necesito saber qué nombre decir si se desmaya». «Lucía». «Bien, Lucía. No se desmaye. Haré lo posible». Otro disparo rompió el espejo lateral. Alejandro apagó las luces. «¡Nos vamos a matar!», dijo ella. «No si se queda quieta». Durante unos segundos solo existieron la lluvia, el motor y la oscuridad. Entonces apareció a la derecha una entrada de terracería casi invisible. Alejandro giró de golpe. La camioneta brincó fuera del asfalto, pasó entre 2 pinos y bajó por un camino de leñadores. La Suburban siguió de largo. Sus frenos chillaron tarde. El camino descendía hasta un arroyo crecido. El agua cruzaba furiosa sobre piedras negras. «¡No vamos a pasar!», dijo Lucía. «Sí vamos». «¿Estás seguro?». «No». Metió doble tracción. El agua golpeó las puertas y empujó la camioneta hacia un lado. Alejandro no peleó contra la corriente. La dejó moverlos medio metro y aceleró justo cuando las llantas tocaron grava firme. Salieron del otro lado como un bramido del motor. Lucía respiró como si acabara de volver al mundo. «Usted no es leñador». «También soy leñador». Pero no empezó siendo eso. Él no contestó. Más arriba se escucharon motores. Los perseguidores habían encontrado la entrada. Alejandro escondió la camioneta detrás de una pared natural de roca y ramas. Apagó el motor. La lluvia cubrió todo con un ruido espeso. «¿Quién la persigue?», preguntó. Lucía apretó la chamarra que él le había puesto encima. «Gente mala». «Eso ya lo vi. Si le digo, se va a arrepentir de haberme subido».
Señora, me están disparando desde hace 10 minutos. Ya pasamos esa parte. Ella cerró los ojos. Me llamo Lucía Arizmendi. Alejandro se quedó inmóvil. Ese apellido lo conocía todo México. Transportes Arizmendi cruzaba el país con tráileres, concesiones y negocios millonarios. Su padre, don Raúl Arizmendi, era uno de los empresarios más poderosos del norte. ¿La hija de Raúl Arizmendi? La única. Una luz barrió entre los árboles. Los hombres de la Suburban buscaban huellas del otro lado del arroyo. Una voz gritó entre la lluvia. ¡No pudo cruzar! ¡Búsquenla en la barranca! Otra respondió con una carcajada. Si se cayó, mejor. El patrón solo la quiere callada. Alejandro esperó hasta que los motores se alejaron. Luego encendió la camioneta sin luces y tomó el camino bajo hacia el aserradero. No puede llevarme ahí, dijo Lucía. Si saben que me ayudó, le van a quemar todo. Ya querían hacerlo antes de conocerla. No entiende. Yo venía a reunirme con un juez. Traía documentos contra ellos. Rutas, nombres, policías comprados, empresas fachada. Me sacaron del camino. Mi chofer y mi abogado... No terminó la frase. No hacía falta. Cuando llegaron al aserradero, la lluvia se había vuelto llovizna helada. Don Eusebio salió de la oficina con una escopeta. Vio a la mujer herida y se puso pálido. Necesito agua caliente, vendas y que Tomás cierre el portón, ordenó Alejandro. Nadie del pueblo debe saber que ella está aquí. Cargó a Lucía hasta la oficina y la dejó sobre una camilla de tablas limpias y cobijas. Ella lo tomó del brazo antes de que se apartara. Alejandro, todavía puede dejarme en una iglesia o en una clínica. Si me quedo, les voy a traer una guerra. Él miró por la ventana empañada. Más allá del patio, los pinos se movían bajo la lluvia. En alguna parte de la sierra, hombres armados seguían buscándola. Alejandro había querido una vida sencilla. Madera, trabajo, silencio. Pero el silencio comprado con miedo no era paz. Era una celda más grande. Lucía, dijo, esa guerra ya estaba aquí. Abrió un cajón, sacó una pistola envuelta en un trapo aceitado y la revisó con movimientos precisos. La diferencia es que ahora alguien va a contestar. Entonces, desde el camino principal, llegó el rumor de varios motores subiendo por la montaña. Don Eusebio apareció en la puerta con las vendas. ¡Patrón! ¡Vienen para acá! Alejandro miró a Lucía. Luego miró la pistola. La noche empezaba. La primera camioneta apareció entre la neblina como una sombra negra con ojos amarillos. Luego salió la segunda, y detrás de ella una tercera. Subían por el camino de terracería sin prisa, como si ya fueran dueños del lugar, y solo vinieran a cobrar algo que consideraban suyo. El ruido de los motores se metió en el patio del aserradero, rebotó contra las láminas viejas del techo, y apagó hasta el murmullo de la lluvia. Alejandro apagó la lámpara de la oficina de un manotazo. El cuarto quedó medio oscuro, alumbrado apenas por el reflejo pálido que entraba desde el patio. Lucía seguía acostada en la camilla improvisada, con la ceja vendada y una cobija encima. Aunque estaba pálida, ya no tenía la mirada perdida de la carretera. Ahora se veía alerta, como alguien acostumbrada a entender el peligro antes de que éste terminara de mostrar la cara. ¿Cuántos hombres tiene?, preguntó ella en voz baja. Ahorita ninguno de guerra, solo gente de trabajo. Entonces no se enfrente. Alejandro metió el cargador en la pistola Y jaló la corredera con un movimiento seco. No me voy a entregar tampoco. Afuera sonó un claxon largo, arrogante. Don Eusebio apareció en la puerta con la escopeta quebrada en las manos. Traía la respiración corta. Son los del Güero, patrón, y vienen más atrás. Alejandro caminó hasta la ventana, se hizo a un lado y observó el patio sin asomarse de lleno. 3 camionetas, 8 hombres a la vista, probablemente más dentro. 2 con cuernos de chivo, 1 con escopeta recortada, los demás con pistola al cinto. El Güero Larios bajó primero, acomodándose la chamarra de piel como si viniera a una cita de negocios. «Quédese con ella», dijo Alejandro. «No voy a esconderme mientras usted sale solo», respondió Lucía. Él la miró apenas un segundo. «No se lo estoy pidiendo». Salió a la lluvia fina y cerró la puerta detrás de sí. El patio entero olía a madera mojada, diésel y tierra removida.
Tomás y otro peón estaban medio ocultos junto al cobertizo, tiesos del miedo. Alejandro les hizo una seña corta con la mano para que no se movieran. El güero abrió los brazos. «Mire nada más, don Cruz. Yo sabía que usted era terco, pero no pensé que tanto. Uno se pasa de amable y luego la gente confunde la cortesía con debilidad». Alejandro se detuvo a unos 10 metros. «Aquí no tiene nada que hacer. Al contrario, venimos por una señora que se le perdió al camino. Gente importante, muy delicada. Y también venimos a darle la última oportunidad para arreglarlo de su cuota». No vi a nadie. El güero soltó una risa nasal. «No me insulte, compadre. A la señorita la bajaron de una camioneta a unos kilómetros de aquí. Usted apareció y la sacó del monte. Eso ya lo sabemos. Lo que todavía está a tiempo de decidir es si va a vivir lo suficiente para arrepentirse». Alejandro no respondió. El hombre armado que estaba a la derecha del güero dio un paso adelante, queriendo lucirse. Fue apenas un movimiento, pero Alejandro lo registró. Demasiada tensión en los hombros, mano cerca del arma, miedo oculto bajo la fanfarronería. Ese tipo dispararía nervioso si alguien lo sorprendía. «Se la llevan muerta», dijo Alejandro. El güero dejó de sonreír. Entonces ya valió madre. Levantó 2 dedos. Uno de sus hombres comenzó a rodear la oficina. Don Eusebio tronó la escopeta al aire, y el sonido reventó sobre los cerros como un latigazo. Todos se detuvieron. «Un paso más y el primero cae», gritó el viejo con una firmeza que nadie le conocía. Hubo un segundo de silencio. Solo se escuchaba el chisporroteo de la lluvia sobre la lámina y un perro lejano ladrando en algún rancho perdido. El güero volvió la cabeza y vio al anciano parado bajo el alero, temblando apenas, pero con la escopeta bien puesta. «Mire nomás», dijo con desprecio. «Ya hasta reclutó pensionados». Alejandro entendió que no podía dejar crecer aquello. Si se prolongaba, alguno de los peones iba a entrar en pánico y todo estallaría. Dio un paso al frente. «Usted se va a ir de aquí, güero. Y si no, entonces va a regresar con menos dientes». La amenaza cayó seca, sin volumen, y quizá por eso pesó más. Los hombres del cartel se miraron entre sí. El güero entrecerró los ojos, tratando de descifrar si aquel leñador hablaba por orgullo o por costumbre. Había visto bravucones toda su vida. A esos se les nota. En Alejandro había otra cosa. No ganas de lucirse, no rabia, solo la decisión ya tomada. Pero el güero no podía irse así. Detrás de él había otros ojos midiendo su autoridad. «No le voy a ensuciar su patio esta noche», dijo al fin. «Pero escúcheme bien, Cruz. Desde este momento está marcado. Usted, su gente y todo lo que toque. Mañana nadie le va a comprar una tabla, nadie le va a vender combustible y nadie le va a traer comida sin nuestro permiso. Y si la señora sigue aquí cuando salga el sol, este changarro se vuelve ceniza con todos adentro». Se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta. Antes de subir, volteó otra vez. Ya no es negocio, ya es guerra. Las camionetas retrocedieron una por una, giraron entre el lodo y desaparecieron cerro arriba. Nadie habló hasta que el ruido de los motores se perdió por completo. Tomás fue el primero en soltar el aire. «Nos van a matar», murmuró. Don Eusebio bajó la escopeta muy despacio, como si de pronto le pesara el doble. Alejandro volvió a entrar en la oficina. Lucía estaba sentada, apretando los dientes por el dolor en la pierna. «Escuché todo», dijo. «Entonces ya sabe. Todavía puede entregarme». Él tomó una silla, la puso frente a la mesa y se sentó como si fueran a hablar de cuentas. «No». Lucía lo observó con una mezcla extraña de desconcierto y cansancio. «¿Por qué?». Alejandro se quedó unos segundos viendo la pistola sobre la madera. Afuera, el viento movía las ramas de los pinos y hacía gemir una lámina suelta en el techo del taller. «Porque ya vi demasiada gente buena entregada por miedo. Y nunca termina ahí. Cada vez que uno se dobla, ellos vuelven por más». Lucía bajó la vista. Tenía las manos finas, cuidadas, pero ahora estaban llenas de raspones y tierra. Nada en ella parecía pertenecer a ese rincón de sierra, y aún así estaba ahí, respirando el mismo aire pesado del aserradero,
con el mismo olor a aceite y lluvia pegado a la ropa. No vengo huyendo solo por mí, dijo. Mi padre llevaba meses reuniendo pruebas. Desvíos de carga, empresas fachada, policías estatales, mandos municipales y una ruta completa que cruza desde Durango hasta la frontera. Gente grande, Alejandro. No nada más sicarios de rancho. Si esa información llega a Ciudad de México, se les cae una parte del negocio. ¿Y por qué vino usted? Porque mi padre ya no confía en nadie. Porque la gente que mandó antes la compraron o la desaparecieron. Y porque yo conocía al juez que iba a ver. O eso creía. Alejandro la miró en silencio. Afuera comenzaron a escucharse voces apagadas. Los trabajadores se habían reunido bajo el tejabán principal. La noticia ya corría entre ellos como el agua por las zanjas. «Descanse un rato», dijo él al levantarse. «No va a haber descanso esta noche. Entonces aprovecha hasta que empiece». Salió al patio. Los pocos hombres que quedaban lo esperaban con la misma expresión, con la que se espera una sentencia. Tomás tenía la cara blanca. Arnulfo, el chofer del montacargas, no dejaba de mirar hacia la entrada. Don Eusebio fumaba con manos duras, sin apartar la vista del camino. «Se van a ir si quieren», dijo Alejandro. «El que tenga familia agarre lo suyo y se me larga ahorita. No voy a cobrarles nada ni reclamarles nada. Lo que viene no es trabajo, es otra cosa». Nadie contestó al principio. Después habló Arnulfo. «Si nos vamos, ¿nos van a dejar en paz?». Alejandro no mintió. «No lo sé». Tomás escupió al suelo. «Entonces da lo mismo». Don Eusebio asintió sin voltear. «Si queman esto hoy, mañana vienen por el taller de Lupe, por la gasolinera, por los muchachos del pueblo. Nunca se llenan». Alejandro observó a cada uno. No eran hombres de pelear. Eran hombres de cargar madera, cambiar bandas, calar palancas y volver a casa con la espalda rota. Pero justo por eso entendían bien el precio de agachar la cabeza. «Necesito diésel, cadenas, los bidones de aceite y todo el alambre recocido que haya en la bodega», dijo al fin. «También apaguen las luces del patio y vacíen el cobertizo norte». Los hombres se movieron sin hacer preguntas. La decisión ya estaba tomada. La noche se cerró por completo sobre la sierra. La lluvia paró, pero dejó un frío filoso que se metía por el cuello de la camisa. Entre todos, arrastraron trozas enormes para bloquear la entrada principal. Tomás llevó las refacciones y herramientas a la nave grande. Don Eusebio escondió la camioneta de Alejandro detrás de la secadora vieja. Lucía, a pesar del dolor, insistió en levantarse. Cojeando, llegó hasta la oficina y abrió una cartera de piel mojada que había logrado salvar. Adentro venían papeles, números, nombres y un teléfono satelital pequeño envuelto en plástico. «Esto es lo único que importa», dijo. «Si me matan, usted lo entrega. Primero van a tener que entrar». Ella lo miró como si quisiera responder algo más, pero en ese momento todos alzaron la cabeza al mismo tiempo. A lo lejos, muy lejos todavía, empezó a escucharse otro ruido. No era el motor aislado de una camioneta, sino una caravana. Varios vehículos subiendo al mismo tiempo por el camino de la sierra. Un rumor grave, creciente, como si la montaña misma se estuviera despertando de mal humor. Tomás dejó caer una cadena de las manos. «Ya vienen». Alejandro caminó hasta el borde del patio. Desde ahí veía la boca oscura del camino principal, la curva entre los pinos, la negrura espesa donde en cualquier momento aparecerían las luces. Sintió cómo el aire cambiaba. Así empezaba siempre. Antes del primer disparo, antes del primer grito, había una quietud rara. Una pausa en la que el mundo parecía aguantar la respiración. Se volvió hacia sus hombres. «Escuchen bien. Si se rompe la entrada, se van a la nave. Nadie corre al monte. En el monte nos cazan como animales. Aquí por lo menos conocemos el terreno». Don Eusebio tronó los nudillos. «¿Y usted?» «Yo me quedo afuera el tiempo necesario». Lucía apareció en la puerta, sosteniéndose del marco. «Alejandro». Él volteó. «Si esto sale mal, no permita que me agarren viva». Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado. Ninguno de los peones quiso mirar hacia ella. Alejandro tampoco respondió enseguida. Le bastó verla para entender que hablaba en serio.
Esa clase de seriedad no necesita explicación. No va a salir mal, dijo al final. Pero no lo dijo como consuelo. Lo dijo como una orden dirigida primero a sí mismo. Entonces, las luces surgieron entre los árboles. 1, 2, 5, 8. Todo el camino de acceso se llenó de faros, reventando la oscuridad. El sonido de los motores bajó sobre el aserradero como una tormenta de fierro. Las camionetas negras aparecieron una tras otra, y detrás de ellas un camión de redilas con hombres parados en la caja. Venían muchos más de los esperados. Demasiados para un simple escarmiento. La primera camioneta se detuvo frente a la barricada de troncos. Del lado del copiloto, bajó el güero Larios, con un megáfono en la mano. Esta vez ya no sonreía. Tenía la cara endurecida y la voz llena de algo peor que la rabia. La seguridad de quien se sabe protegido por un poder más grande. ¡Alejandro Cruz!, tronó el altavoz sobre el patio. ¡Ya se le acabó el tiempo! Los hombres del aserradero apretaron herramientas que apenas servían como armas. Lucía se quedó en la puerta, quieta, viendo el infierno venir cuesta arriba. El güero levantó el brazo y señaló el techo, los muros, la nave, los montones de madera, la oficina, todo. Desde este momento, cada tabla, cada máquina y cada hombre aquí adentro están sentenciados. Entréguenos a la mujer, pónganse de rodillas, y a lo mejor les dejamos las manos para trabajar. Si no, esta sierra entera va a aprender lo que cuesta jugarle al cartel. Alejandro dio un paso al frente hasta quedar bajo la luz dura de los faros. ¡Vénganse por ella! El güero bajó lentamente el megáfono. Y en ese instante todos entendieron lo mismo. Ya no quedaba espacio para amenazas, arreglos ni tiempo prestado. La guerra acababa de empezar de verdad. La primera ráfaga no llegó. Eso fue lo más extraño de aquella noche. Las camionetas del cartel siguieron rugiendo frente al aserradero, con los faros clavados sobre la barricada de troncos y el patio lleno de sombras duras, pero nadie disparó. Los hombres armados permanecían abajo, tensos, esperando la orden. El güero Larios seguía de pie junto al megáfono, observando a Alejandro con una atención distinta, menos burlona, más calculadora, como si quisiera medir cuánto costaría romperlo. Alejandro entendió rápido lo que estaba pasando. No habían venido todavía a entrar, habían venido a marcar territorio, a meter el miedo en los huesos, a demostrarle a todo San Jacinto que el aserradero ya estaba sentenciado. El güero volvió a llevarse el megáfono a la boca. ¡Última vez, Cruz! Entregue a la mujer y le dejo irse con vida. Alejandro ni siquiera levantó la voz. ¿Te vas a cansar de pedir? Una risita nerviosa sonó entre los hombres del cartel, pero murió enseguida. El güero se quedó quieto unos segundos. Después, asintió como quien por fin entiende que no está frente a un ranchero asustado. Hizo una seña. 2 de sus hombres fueron al camión de redilas y bajaron unas garrafas, diésel. Lucía, desde la puerta de la oficina, lo reconoció antes que nadie. «No», murmuró. Los sicarios caminaron hasta la antigua nave de secado, la más seca, la más vulnerable, la más llena de tablones listos para la venta. Alejandro dio medio paso al frente, pero don Eusebio le puso una mano dura en el brazo. «Ahorita no, patrón». Alejandro sabía que tenía razón. Si rompía la línea en ese momento, lo acribillaban antes de llegar a la mitad del patio. El güero lo estaba provocando. Quería verlo reaccionar, hacerlo cometer un error, arrastrarlo a una muerte inútil delante de sus propios trabajadores. Los hombres vaciaron el combustible sobre la madera y la pared de lámina. Otro lanzó una tea improvisada. El fuego prendió de inmediato, amarillo primero, luego naranja, luego bravo, como si llevara horas esperando nacer. En segundos, la nave entera empezó a arder. El calor avanzó por el patio en oleadas. La pintura vieja del portón burbujeó. El humo negro subió hacia los pinos y la noche. Tomás se llevó las manos a la cabeza. «¡La carga, patrón! ¡Toda la carga!» «Déjala», ordenó Alejandro sin apartar los ojos del incendio. El güero levantó los brazos hacia sus hombres, satisfecho. No necesitaba más. La lección estaba dada. Volvió a encender el megáfono. «Así se ve el primer aviso. Mañana regresamos por el resto». Las camionetas fueron dando vuelta una tras otra mientras la nave crujía y escupía chispas. Nadie del cartel parecía tener prisa.
Se retiraron como quien abandona una fiesta que salió exactamente como esperaba. Solo cuando desaparecieron camino arriba, los hombres del aserradero corrieron por agua, arena y palas. Pero ya era tarde. La estructura estaba perdida. Durante casi una hora lucharon solo para que el fuego no alcanzara el cobertizo de refacciones y la oficina. Alejandro dirigía todo con la voz seca, moviéndose entre humo y lumbre como si el calor no existiera. Lucía, cojeando y con la ceja vendada, ayudó a arrastrar documentos, cajas de clavos y herramientas pequeñas hasta la zona más segura. Don Eusebio terminó negro de hollín, tosiendo sin parar. Tomás se quemó las manos por querer salvar unas cadenas. Cuando al fin lo peor pasó, solo quedó la nave derrumbada y un esqueleto de lámina retorcida bajo un humo espeso que olía a resina, aceite y derrota. Nadie hablaba. Los hombres se quedaron mirando las ruinas como se mira un muerto de la familia. Alejandro fue hasta la mesa metálica del patio, tomó una cubeta volteada y se sentó. Tenía la camisa empapada de sudor y lluvia, la cara manchada de hollín, pero el pulso le seguía firme. Lucía se acercó despacio, apoyándose en la pared. «Lo siento», dijo. Él levantó la mirada. «No, vinieron por mí. Vinieron porque creen que pueden llevarse lo que quieran». Ella se quedó callada. El resplandor rojo de los tablones consumiéndose le daba a su rostro un brillo cansado, duro, distinto al de la mujer elegante que había cruzado la sierra con escolta y documentos secretos. Ahora parecía otra cosa. Alguien que por fin había visto el tamaño real del monstruo con el que se había metido. «No van a parar», dijo ella. «Lo sé. Mañana volverán con más gente». «También lo sé». Lucía apretó los labios, como si estuviera decidiendo cuánto mostrar. Luego sacó el teléfono satelital de la bolsa interior de la chamarra y lo dejó sobre la mesa, junto a una libreta empapada y una cartera llena de papeles doblados. «Entonces ya no tiene sentido seguir fingiendo que esto es un accidente de camino». Alejandro no tocó el teléfono. ¿Expliqué? Lucía abrió la libreta. Aunque algunas hojas estaban húmedas, los nombres seguían legibles. Rutas, placas, fechas, pagos, municipios, comandantes, empresas de transporte falsas, talleres usados para esconder droga y armas, nombres de jefes locales. La red era mucho más grande de lo que Alejandro había imaginado. No era un grupo de pistoleros cobrando piso. Era una estructura completa, con contadores, policías, funcionarios y choferes pagados. «Mi padre lleva más de un año reuniendo esto», dijo Lucía. «No solo por negocio. Mi hermano mayor desapareció hace 2 años por negarse a usar nuestras unidades para mover carga de ellos. Nunca apareció. Desde entonces mi padre dejó de negociar». Alejandro la observó en silencio. «¿Y usted?» «Yo manejo la parte logística de la empresa desde Monterrey. Rutas, patios, permisos, seguros, contratos de exportación. Esta zona nos importa porque conecta la sierra con una carretera secundaria que llega a la frontera, sin pasar por los retenes más vigilados. Para mercancía legal es una bendición. Para ellos también. Por eso la pelean». Señaló con el dedo una hoja donde venían trazados varios caminos. «Su aserradero está justo aquí. Es el único punto alto, con patio grande, acceso a agua, espacio para maniobras y salida trasera por camino maderero. Usted compró sin saberlo la mejor posición de toda la región». Alejandro soltó una risa breve, sin humor. «Bonita suerte la mía». «No es suerte, es oportunidad». Él alzó una ceja. Lucía se inclinó un poco hacia adelante. La voz ya no le temblaba. «Escúcheme. Si usted intenta aguantar esto como simple dueño de aserradero, lo van a aplastar. Si yo intento salir sola de la sierra, me van a cazar. Pero si juntamos lo que cada uno tiene, cambiamos el tablero». Alejandro dejó que el silencio se alargara. A unos metros, Tomás y Arnulfo seguían removiendo restos humeantes. Don Eusebio se había sentado en un tablón con una taza de café negro entre las manos, vigilando el camino incluso mientras descansaba. Nadie se estaba yendo. Eso significaba algo. «¿Qué tiene usted?», preguntó Alejandro. Lucía no dudó. «Dinero, transporte, comunicaciones, contactos federales que no están comprados por los de aquí.
4 hombres de seguridad que venían detrás de mí, y perdieron contacto cuando nos sacaron del camino. Si siguen vivos, van a buscarme. También tengo acceso a materiales en una bodega de Durango: planta de luz, cableado, cámaras, reflectores, placas de acero, radios y combustible. Alejandro cruzó los brazos. ¿Y qué quiere a cambio? Que este lugar deje de ser solo un aserradero y se vuelva una base, un punto seguro, un patio protegido desde el que puedan entrar y salir mis camiones sin pedir permiso al cartel. Un sitio donde guardar documentos, reagrupar personal y mover mercancía legal mientras cae la investigación. En pocas palabras, una fortaleza. Él la miró largo rato. La palabra le resultaba conocida, casi demasiado. Fortaleza, perímetro, accesos, campos de visión, puntos ciegos. Había pasado años aprendiendo a pensar así, y otros tantos tratando de dejar de hacerlo. Y cuando termine todo, dijo, ¿Qué? Usted conserva la propiedad. Yo invierto en reconstruir y ampliar. Se queda con contratos fijos de madera, transporte y mantenimiento. Sus hombres tendrían salario formal, seguridad y trabajo estable. Usted dejaría de pelear solo. Alejandro se puso de pie y caminó unos pasos hasta el borde del patio. Desde ahí podía ver la entrada principal, el declive por donde subían las camionetas y el costado norte, donde un viejo camino de saca de madera se perdía entre los pinos. Lucía tenía razón. El terreno era bueno, demasiado bueno. Con los materiales correctos y gente suficiente, se podía convertir en algo muy difícil de tomar por sorpresa. Pero el precio era claro. Se aceptaba. La paz sencilla con la que había soñado moría de una vez por todas. Don Eusebio se acercó despacio. «Patrón». Alejandro no volteó. «¿Qué piensa la gente?» El viejo miró las ruinas humeantes. «Pienso que ya nos cobraron por adelantado. Si nos echamos para atrás, de todos modos van a volver. Y si nos quedamos solos, nos comen. Esa señora podrá ser de otro mundo, pero trae recursos. Usted trae cabeza. Juntos, quién sabe». Lucía escuchó aquello sin interrumpir. Quizá por primera vez en la vida alguien la estaba evaluando no por apellido o dinero, sino por utilidad real bajo presión. Tomás se acercó también, con la cara tiznada. «Yo no sé pelear, patrón, pero si arreglan esto, me quedo». Arnulfo asintió detrás de él. Alejandro soltó el aire lentamente. Luego volvió hacia Lucía. «Supongamos que acepto. ¿Cuánto tarda en conseguirme lo que promete? Si logro levantar señal, antes del amanecer puedo mover a mis hombres y hacer que salga un camión desde Durango. Estaría aquí a media mañana. Los materiales pesados, al mediodía o poco después. Demasiado lento para esperar sentados. Entonces no nos sentamos». Los ojos de ambos se encontraron. Ahí fue cuando el acuerdo nació de verdad. No en palabras elegantes, ni en un apretón de manos, sino en el reconocimiento mutuo de que los dos estaban demasiado hundidos para seguir solos. Alejandro tomó el teléfono satelital. «Muy bien, hacemos esto a mi manera». Lucía enderezó la espalda. «¿Cuál es su manera?» «Primero sobrevivimos el siguiente ataque, luego construimos». Durante la hora siguiente, el patio dejó de parecer un lugar derrotado. Alejandro repartió tareas con una precisión que sorprendió incluso a quienes ya le tenían respeto. Mandó a mover los troncos más pesados hacia la entrada para estrechar el paso. Ordenó vaciar la nave principal y convertirla en punto de repliegue. Pidió revisar todas las herramientas, cadenas, gatos hidráulicos y el viejo montacargas, que todavía arrancaba si se le rogaba con paciencia. Hizo colocar tambos vacíos como cobertura falsa y despejó una línea interior para maniobrar rápido de un extremo a otro. Lucía, sentada frente al radio satelital, trabajaba igual de duro. Consiguió por fin enlazar una llamada corta, dio coordenadas, confirmó que estaba viva, ordenó el envío inmediato de un camión con materiales y exigió que sus 4 hombres de seguridad cambiaran rumbo hacia San Jacinto. Su voz no tembló ni una sola vez. Era fría, precisa y acostumbrada a mandar bajo presión. Alejandro la escuchó de reojo y entendió que no estaba frente a una víctima de ocasión, sino ante alguien igual de peligroso que él, solo en un terreno distinto. Cuando terminó, Lucía levantó la vista. «Ya vienen. Si no los interceptan, estarán aquí entre las 9 y las 10 de la mañana. Necesito planos del terreno». Ella arrancó varias hojas limpias de la libreta.
Yo necesito saber dónde ve usted el primer golpe. Alejandro tomó un lápiz de carpintero y dibujó el patio, la entrada, la nave, el cobertizo y la ruta trasera. Fue marcando alturas, ángulos, zonas blandas, puntos sin visibilidad y posibles posiciones de tirador. Lucía siguió cada línea con una atención feroz. Cuanto más hablaban, más claro se volvía que ese acuerdo funcionaba, porque ambos estaban hechos del mismo metal, aunque forjado en fuegos distintos. Él venía de la disciplina, la violencia medida y la tierra. Ella del cálculo, la estrategia empresarial y el dinero bien dirigido. Él sabía resistir. Ella sabía sostener y expandir. Antes del amanecer, ya no parecían dos desconocidos unidos por accidente. Parecían socios de guerra. La neblina empezó a bajar entre los pinos cuando el cielo apenas clareaba. El fuego se había consumido casi por completo, y sobre las ruinas flotaba un olor amargo a ceniza mojada. Los hombres del aserradero trabajaban sin hablar demasiado, movidos por algo nuevo. Ya no era solo miedo ni orgullo herido, era propósito. Lucía salió al patio envuelta en una chamarra de Alejandro. Caminaba mal, pero caminaba. «Si esto sale bien», dijo, mirando la entrada bloqueada, «este lugar va a cambiarlo todo». Alejandro siguió su mirada. «Si esto sale bien, primero tienen que entender que aquí ya no mandan ellos». A lo lejos, muy al fondo del camino de la sierra, se escuchó entonces un motor distinto. Más fino, más estable, más nuevo. Luego otro detrás. No era la caravana del cartel. No sonaba a amenaza improvisada. Sonaba a gente que venía con rumbo, con equipo y con órdenes claras. Lucía apretó la chamarra sobre los hombros. «Deben ser los míos». Alejandro no sonrió. Pero por primera vez en muchas horas, algo parecido a una certeza se acomodó dentro de él. La guerra seguía ahí. La diferencia era que, desde esa mañana, ya no la iba a pelear solo. La noche cayó sobre la sierra como una lona mojada, pesada y sin fondo. Después del amanecer de trabajo y del mediodía de preparativos, el aserradero había dejado de parecer un negocio medio muerto en las montañas. Ahora se veía como una bestia callada, agazapada entre pinos, lámina y montones de madera, esperando con los dientes apretados. Los hombres de Lucía habían llegado poco antes de las 10. Eran 4, como ella había dicho, pero no se movían como simples guaruras de empresario. Eran precisos, secos, sin conversaciones inútiles. Traían armas cortas, 2 escopetas tácticas, radios, linternas industriales y una disciplina que en aquella región valía más que cualquier uniforme oficial. Detrás de ellos llegó el camión desde Durango. Bajaron reflectores, cableado grueso, una planta de luz, 2 cajas metálicas con cámaras, tramos de malla reforzada, placas de acero y tambos de combustible. No era suficiente para convertir el lugar en un fuerte de verdad, pero sí alcanzaba para algo más importante: darle al enemigo la impresión equivocada. Alejandro no construyó una defensa bonita, construyó una defensa sucia, rápida y útil. Mandó reforzar por dentro la nave principal con placas metálicas atornilladas a los marcos viejos. Colocó los reflectores no para alumbrar el patio entero, sino para cegar a cualquiera que cruzara la entrada principal. Hizo tender cable desde la planta hacia el viejo sistema del aserradero y reactivó, con ayuda de Arnulfo, el motor de arranque de 2 sierras circulares industriales que llevaban meses paradas. Revisó el montacargas, la grúa corrediza y una banda de arrastre que todavía podía mover troncos si se le trataba con respeto. A don Eusebio le encargó coordinar la reserva de agua y arena. A Tomás lo puso en las alturas, junto a una campana de acero improvisada con un rin viejo para marcar señales. Lucía observaba todo desde una mesa larga donde habían extendido planos, hojas mojadas, radios y una lámpara. A veces proponía algo. A veces discutía una ruta de acceso o el lugar ideal para esconder los documentos. Pero en cuanto vio a Alejandro moverse por el patio, entendió que aquel era su terreno. No mandaba con gritos ni con poses. Mandaba porque cada orden nacía de haber visto ya muchas noches parecidas. Antes de oscurecer, se acercó a él mientras ajustaba el ángulo de un reflector. «No parece un hombre que improvisa», dijo. Alejandro apretó la tuerca con la llave. «Improvisar mata». «Entonces, ¿qué hacemos si vienen con más de lo esperado?» «Asumir que sí vendrán con más de lo esperado». Lucía se quedó mirándolo.
El reflejo del cielo morado de la tarde se le había metido en los ojos. ¿Está asustado? Alejandro soltó la llave, probó el soporte y por fin respondió. Sí. Ella pareció sorprenderse. No lo parece. Porque el miedo sirve mejor cuando trabaja para uno. A las 7 apagaron todas las luces exteriores. El aserradero quedó sumido en una oscuridad espesa, rota apenas por la planta de emergencia que respiraba bajito dentro de la nave. Afuera, la neblina empezó a bajar desde los cerros y a meterse entre los troncos como humo blanco. El frío endurecía las manos y dejaba el metal con sabor a muerte. Los hombres tomaron posiciones. 2 de los escoltas de Lucía quedaron dentro de la nave principal, cubriendo la entrada interior. Los otros 2 se colocaron en extremos opuestos del patio, con radio y visión parcial del camino. Don Eusebio y Tomás se quedaron arriba, en una plataforma de mantenimiento que dominaba el acceso principal. Arnulfo aguardó junto al montacargas, listo para mover lo que Alejandro ordenara. Lucía, contra el consejo de todos, se negó a encerrarse en la oficina. Se quedó en la sala de control improvisada, con una radio en la mano y la pierna vendada apoyada sobre una caja de cable. Alejandro subió a la estructura más alta del patio, una galería de mantenimiento oxidada desde donde veía la entrada, el cobertizo quemado y la nave principal. Desde ahí el aserradero parecía un tablero de piezas inmóviles, esperando la mano que las activara. La espera duró horas. A medianoche, Tomás tocó una vez el ring con una llave inglesa. El sonido bajó por el patio como una campanada de iglesia rota. Motores. Primero lejanos, luego claros. Después, demasiados. La caravana apareció en el camino como una serpiente de luces amarillas y blancas. No eran 3 camionetas esta vez. Eran muchas más. Pickups, Suburban, un camión de redilas y detrás, algo más pesado que todavía no se distinguía bien en la neblina. Venían sin ocultarse, confiados, ocupando el camino entero. La tierra tembló levemente bajo las llantas. Los hombres del cartel no llegaban a negociar, llegaban a barrer. La primera línea de vehículos se detuvo frente a la barricada de troncos. Del lado del copiloto bajó el güero Larios. No estaba solo. Junto a él descendió otro hombre, enorme, ancho de hombros, cabeza rapada, chamarra sin mangas sobre sudadera negra. No hablaba. No sonreía. Se limitó a mirar el aserradero como se mira una puerta que uno está a punto de tumbar. Su sola presencia cambió el aire. Lucía habló por la radio, muy bajo. ¿Quién es el otro? Alejandro respondió desde lo alto sin apartar los ojos. El que mandan cuando ya no quieren asustar a nadie. Quieren matar. El güero usó el megáfono una sola vez. ¡Alejandro Cruz! ¡Te trajimos la noche completa! Nadie respondió. Eso lo irritó. Hizo una seña y los primeros hombres empezaron a bajar de las camionetas. Se desplegaron con más orden del que Alejandro esperaba. No eran solo sicarios borrachos de poder. Había al menos media docena que sabían avanzar con cobertura. Seguramente exmilitares o policías vendidos. Iban armados con rifles, escopetas, pistolas y lámparas montadas. El gigante de sudadera negra se quedó atrás, observando. Los primeros 10 hombres avanzaron hacia la entrada principal, seguros de que encontrarían una barricada tosca y campesinos temblando detrás. Alejandro bajó la mano. La planta rugió. Los reflectores se encendieron de golpe. La luz fue brutal. Blanca, seca, clavada a baja altura, justo a la altura de los ojos. La neblina la multiplicó. Los hombres de adelante quedaron bañados en un resplandor tan violento que varios se cubrieron la cara por instinto. Uno disparó sin querer al suelo. Otro giró sobre sí mismo buscando un enemigo invisible. El güero gritó una orden, pero el eco se lo tragó la sierra. «Ahora», dijo Alejandro por radio. Arnulfo activó la banda de arrastre. 2 troncos enormes, que parecían abandonados junto al acceso, cobraron vida y rodaron empujados por la cadena oculta bajo lodo y acerrín. Bajaron con violencia por el estrechamiento de la entrada y se estrellaron contra los 2 hombres que intentaban escalar la barricada. Uno quedó aplastado contra un poste. El otro salió despedido con un alarido que se perdió entre los disparos. Entonces comenzó el fuego de verdad. Las primeras ráfagas del cartel pegaron contra la lámina de la nave principal con un tableteo de granizo metálico. De dentro respondieron seco los hombres de Lucía, no para lucirse,
sino para obligar a agacharse al frente enemigo. Don Eusebio detonó la vieja escopeta desde arriba y alcanzó a uno de los que intentaba flanquear por el costado norte. Tomás, temblando pero firme, dejó caer una cadena sobre otro que buscaba cobertura detrás de un tambor falso. El ruido le destrozó la concentración, y uno de los escoltas terminó el trabajo con un disparo controlado a la pierna. El cartel intentó abrirse por la derecha. Ahí Alejandro había dejado el terreno limpio a propósito, demasiado limpio. La franja parecía un acceso fácil entre la pila de trozas y el muro lateral. 5 hombres se fueron por ahí agachados, cubriéndose entre sí. Cuando llegaron al punto exacto, Alejandro jaló una cuerda de seguridad conectada al sistema viejo de la grúa corrediza. La grúa soltó una carga de troncos cortos suspendidos a media altura. La madera cayó como una pared. 2 hombres fueron derribados al instante. Los otros 3 retrocedieron hacia el centro, exactamente donde no querían estar, en la zona iluminada por los reflectores y a merced de la nave principal. El güero gritaba, movía los brazos, trataba de sostener el mando. Pero el aserradero no se comportaba como un rancho asustado, se comportaba como una trampa industrial. La neblina, la luz, el lodo, la estrechez del acceso y el ruido de la maquinaria vieja creaban una confusión infernal. Cada grito sonaba en un lugar distinto. Cada sombra parecía un tirador. Cada poste podía ocultar un disparo o una cadena. Los sicarios disparaban demasiado, y al disparar demasiado revelaban posiciones. Alejandro cambió de punto en la galería y vio al gigante avanzar por fin. No corría, no gritaba, caminaba. A su alrededor se reorganizaron otros 6 hombres, como si aquella mole silenciosa fuera el verdadero centro de gravedad del ataque. «Lucía», dijo por radio, «el grande va hacia la nave. Lo veo. Si entra, se acabó el equilibrio. Entonces no va a entrar». El gigante se acercó a la barricada, se agachó, tomó una de las trozas medianas y la movió casi solo, como si fuera una puerta molesta. Detrás de él, los suyos aprovecharon el hueco. 2 comenzaron a lanzar gasolina embotellada. Una explotó contra el muro exterior de la nave. Otra quedó corta y ardió en el lodo. Lucía habló por el radio con una calma helada. «Panel 2, izquierda, ya». Uno de sus hombres giró el interruptor correcto, y la segunda sierra industrial arrancó. El chillido del disco metálico atravesó el patio como una criatura viva. No era un sonido humano. Era algo más sucio, más mecánico, más insoportable. Varios atacantes miraron hacia el interior de la nave, justo a tiempo para ver cómo, por una abertura baja dejada adrede, la cinta de arrastre expulsaba hacia afuera una lluvia de recortes, astillas y fragmentos de madera a una velocidad absurda. No eran balas, pero en la cara y los ojos bastaban. Los hombres del cartel retrocedieron cubriéndose. Uno cayó de espaldas, otro soltó el rifle. Alejandro aprovechó ese segundo. Bajó de la galería, cruzó por un paso lateral y apareció donde nadie del cartel esperaba verlo, a pocos metros del hueco abierto por el gigante. El primero que lo vio no tuvo tiempo ni de levantar bien el arma. Alejandro le golpeó la muñeca con la barra de acero que llevaba en la mano, le arrebató la pistola y lo empujó contra la troza desplazada. Al segundo, lo recibió con un codazo seco en la garganta y una patada a la rodilla. Cayó en el lodo tratando de respirar. El tercero sí alcanzó a disparar, pero la bala se fue alta porque Alejandro ya estaba encima, girándole el brazo hasta quebrarle el equilibrio y usar su propio cuerpo como escudo un instante. El gigante lo vio. Por primera vez se movió con furia. Avanzó directo hacia él, apartando a uno de los suyos como si no pesara nada. Alejandro soltó al hombre que tenía sujeto, y apenas alcanzó a retroceder antes de que el grandote descargara una barreta de demolición sobre la troza partida. El golpe sacó chispas. Aquel no era un simple matón. Sabía usar el cuerpo como un ariete y el miedo como ventaja. «¡Todo sobre él!», gritó el güero. Error. Al concentrarse sobre Alejandro, el centro del ataque se compactó, y Alejandro llevaba toda la noche esperando exactamente eso. «Arnulfo», dijo por radio. «Ya». El montacargas salió del cobertizo con las luces apagadas. No venía rápido, venía fuerte. Embistió de costado una pila preparada de tablones y postes, que se vino abajo sobre el grupo más cerrado del cartel. No aplastó a todos, pero sí deshizo la formación y tiró al suelo a 3. En ese caos,
Don Eusebio volvió a tronar la escopeta desde arriba. Los hombres de Lucía aprovecharon para avanzar 2 pasos y castigar los huecos con fuego preciso. El güero entendió entonces que la noche se le estaba volteando. Dio una orden de retirada parcial, tratando de rescatar a los que aún podían moverse. Pero ya era tarde para salir limpio. El lodo, la luz, el humo y el desorden se habían tragado el impulso inicial del cartel. Solo el gigante seguía entrando. Ya no traía la barreta. La había soltado para pelear con las manos. Alejandro lo vio venir entre resplandores blancos y chispazos de disparos. Grande, silencioso, terco. Como una máquina peor que todas las máquinas del aserradero. No iba por Lucía. No iba por los documentos. Iba por él. Ambos quedaron frente a pocos metros de la entrada de la nave, con el resto del patio convertido en un infierno de faros, humo, gritos y madera partida. El gigante sonrió por primera vez. Así que tú eres el valiente. Alejandro flexionó apenas los dedos sobre la barra de acero. Y tú eres el que mandaron a terminar el trabajo. El otro inclinó la cabeza, como si aceptara el saludo de un igual. Detrás de él, el güero ya retrocedía hacia las camionetas, dándose cuenta de que aquella ofensiva no iba a romper el aserradero de una sola mordida. Pero también quedaba claro que la guerra estaba subiendo de nivel. Hombres así no se mandaban 2 veces por error. El gigante dio un paso adelante. La noche del cartel todavía no terminaba. Apenas estaba abriendo los colmillos. El gigante no caminaba como un hombre normal. No medía los pasos ni buscaba ángulo. Venía derecho, pesado, firme, como si cada metro del patio ya le perteneciera. A sus espaldas, la ofensiva del cartel empezaba a quebrarse bajo las luces, el lodo y las trampas del aserradero. Pero él seguía avanzando como si nada de eso importara. Y en cierto modo era verdad. Si conseguía romper a Alejandro frente a todos, el resto se iba a venir abajo solo. La barra de acero en manos de Alejandro ya estaba resbalosa por la humedad y el sudor. No intentó lucirse. No adoptó postura. Solo respiró una vez, sintió el barro bajo las botas y calculó la distancia. El gigante sonrió otra vez. Dicen que fuiste soldado. Dicen muchas cosas. Hoy sabremos si alguna es verdad. Se lanzó sin aviso. No era rápido de la manera en que corre un joven flaco. Era rápido como cae una puerta arrancada de sus bisagras. Alejandro alcanzó a girar justo cuando la primera embestida pasó rozándole el pecho. El hombro del grandote golpeó la barra y casi se la arranca de las manos. El impacto le dejó vibrando los brazos hasta los codos. Alejandro respondió con un golpe corto al costado de la rodilla. Sonó seco, duro, pero el gigante apenas cogió medio paso. Giró sobre sí mismo y soltó un derechazo brutal que Alejandro bloqueó a medias con el antebrazo. El dolor le subió hasta el hombro como un fuego sordo. No era un peleador de cantina. Tampoco un simple sicario musculoso. Aquel hombre conocía el cuerpo, la distancia y el daño. Seguramente había pasado por cuarteles, rings clandestinos o guerras pequeñas en cerros olvidados. Alrededor de ellos la batalla seguía. Los hombres del cartel disparaban menos ahora, más por cubrir la retirada que por insistir en el asalto. Los de Lucía sostenían posiciones dentro de la nave. Tomás tocó 2 veces el rin desde arriba, señal de movimiento por el flanco norte. Don Eusebio gritó una advertencia. Arnulfo trataba de hacer girar el montacargas para volver a cerrar el hueco de entrada. Pero en el centro de todo eso, el patio parecía haberse encogido hasta dejar solo 2 hombres y una deuda de violencia. El gigante lanzó otra vez el cuerpo entero. Alejandro dio un paso lateral y le estrelló la barra de acero en las costillas. Esta vez sí hubo reacción. Una exhalación bronca, rabiosa. Pero el grandote no retrocedió, al contrario. Atrapó la barra con una mano, jaló con fuerza y obligó a Alejandro a acercarse. La cabeza de aquel animal cayó como un martillo y le pegó en la ceja. Alejandro vio chispas blancas. Se soltó apenas a tiempo para evitar que lo remataran con un rodillazo al vientre. Dio 3 pasos atrás, sintiendo la sangre tibia bajarle por el costado del ojo. El gigante todavía tenía la barra. La miró, la dejó caer al lodo como si no la necesitara y abrió las manos vacías. Mejor así, dijo. Alejandro se limpió la sangre con el dorso de la mano.
A mí también me estorban los fierros. No era cierto, pero necesitaba que el otro creyera que seguían jugando en el mismo terreno. El grandote volvió a entrar, esta vez sin precipitarse. Tiró un jab corto, solo para medir. Luego otro al cuerpo. Luego amagó alto y fue bajo, buscando atraparlo por la cintura. Alejandro alcanzó a meter el antebrazo y girar, pero el golpe de hombro lo estampó contra una troza húmeda. El aire se le vació de golpe. Antes de que pudiera recuperar postura, el gigante ya estaba encima. Lo agarró de la chamarra y lo levantó medio metro del suelo. Desde la nave, Lucía vio aquello y dejó de respirar por un segundo. Alejandro clavó el pulgar en el ojo izquierdo del grandote. No fue limpio, no fue elegante, fue guerra. El hombre rugió, soltó una maldición y aflojó apenas lo suficiente. Alejandro cayó de lado, rodó en el lodo y alcanzó a patearle el tobillo por detrás. El gigante trastabilló, pero no cayó. Se giró furioso, con el ojo lagrimeando de rabia, y agarró del suelo la barreta de demolición que había soltado antes. Eso cambió todo. Con la barreta en la mano, ya no necesitaba tocar a Alejandro para matarlo. Bastaba un solo impacto bueno sobre la cabeza, la clavícula o la rodilla. La movía con una facilidad asquerosa, como si fuera una rama. ¡Alejandro!, gritó Lucía por radio. ¡Atrás de ti! Él alcanzó a ver el destello lateral de otro sicario que salía de entre los tambos falsos, con una escopeta recortada. Uno de los escoltas de Lucía disparó desde la nave y lo bajó antes de que tirara. El cuerpo cayó casi a los pies del gigante, que ni volteó a verlo. Solo tenía ojos para Alejandro. Y eso también decía mucho. No había venido por dinero, ni por la mujer, ni por los documentos. Había venido por el hombre que se atrevió a pararse donde otros se arrodillaban. El gigante descargó la barreta de arriba abajo. Alejandro se hizo a un lado y el metal se enterró en una troza con un golpe que partió astillas. Antes de que el otro recuperara el arma, Alejandro entró corto y le metió 2 puñetazos rápidos. Uno al hígado, otro al cuello. El grandote soltó la barreta con una mano y lo empujó con una violencia monstruosa. Alejandro resbaló en el lodo y cayó sobre una rodilla. El cartel, mientras tanto, estaba perdiendo terreno de forma irreversible. El güero Larios ya no gritaba órdenes de avance, sino de repliegue. 2 camionetas intentaban dar vuelta en el acceso estrecho bajo el fuego intermitente de la nave. Otros hombres arrastraban heridos. La certeza del triunfo se les había podrido en la boca. Pero el gigante no aceptaba la retirada. De un manotazo, levantó a Alejandro de la pechera y lo lanzó contra el costado del montacargas. El golpe de metal contra hueso sonó feo, hondo. Arnulfo, que estaba en la cabina, quiso intervenir, pero Alejandro le gritó que no. Si el montacargas entraba mal, el grandote lo usaría a su favor. El aire volvió a irse. Esta vez Alejandro tardó más en recuperarlo. La espalda le ardía. La vista del ojo izquierdo se le nublaba por la sangre, y aún así, en medio del castigo, empezó a ver algo. El gigante atacaba con una brutalidad admirable, sí, pero cada vez que lanzaba el peso hacia adelante, se recargaba demasiado en la pierna derecha. La mala reacción al primer golpe de barra no había sido casualidad, había daño ahí. Quizá viejo, quizá reciente, quizá ambas cosas. Alejandro escupió sangre y sonrió apenas. El grandote torció la boca. ¿De qué te ríes? De que ya te vi. Fue un riesgo decirlo, pero a veces la pelea cambia cuando uno mete la duda correcta. El gigante cargó con furia auténtica. Lanzó un golpe amplio con la barreta. Alejandro se agachó, dejó que el hierro silbara sobre su cabeza y pateó con toda la cadera justo al punto que buscaba. La rodilla derecha, por el costado. Esta vez sí hubo quiebre en la postura. No una fractura, pero sí el fallo. El monstruo perdió línea un instante, eso bastaba. Alejandro agarró la mano del arma, se metió por debajo del brazo, giró la cintura y clavó el hombro en el pecho del grandote, usando su propio impulso contra él. No pudo derribarlo de inmediato, pero sí desequilibrarlo lo suficiente para llevarlo hacia el costado del montacargas, donde el suelo era peor, más hondo, más tramposo por el aceite derramado y el barro. La bota derecha del gigante patinó. Alejandro soltó el brazo, subió por detrás y le metió el antebrazo al cuello. No buscaba una llave de exhibición, buscaba cortar aire y sangre antes de que aquella bestia pudiera reorganizarse. El otro reaccionó con una violencia salvaje, echándose hacia atrás, estrellándolo contra el chasis del montacargas. Las luces se sacudieron,
Arnulfo gritó desde dentro. Alejandro casi perdió el agarre. El gigante le enterró los dedos en la cara, buscándole los ojos, tratando de arrancárselo de encima. Alejandro apretó más. El mundo se volvió puro esfuerzo, lodo, respiración rota, dolor de costillas y la sensación de estar abrazado a una locomotora. Dieron 2 pasos ciegos, luego 3, luchando por el centro de gravedad. Entonces el pie derecho del grandote volvió a fallar. Fue apenas una rendija en el equilibrio, una traición del propio cuerpo. Alejandro metió la cadera, torció con todo lo que le quedaba y arrastró el peso del enemigo hacia un costado. Los dos cayeron al suelo, pero él cayó encima y no soltó la presión. El gigante intentó levantarse una vez, con una fuerza que parecía imposible. Luego otra. Después sus manos empezaron a golpear menos preciso. Luego a tantear. Luego a abrirse. Alejandro mantuvo el antebrazo cerrado sobre el cuello un poco más. 4 segundos. 5. 6. Hasta que el cuerpo debajo de él dejó de pelear. Solo entonces soltó. Quedó de rodillas en el barro, respirando como si cada bocanada le costara un año de vida. Frente a él, la mole del cartel yacía de lado, inmóvil, medio hundida en el lodo negro del patio. No muerto quizá, pero vencido de la única manera que importaba. Y todos lo vieron. Los últimos hombres del cartel todavía capaces de caminar entendieron que aquello había terminado. Uno dejó caer su rifle y corrió hacia las camionetas. Otro se fue rengueando entre los pinos. El güero Larios se quedó unos segundos congelado, viendo al gigante tirado, incapaz de aceptar que el hombre al que habían mandado para cerrar la noche acababa de caer como un buey desangrado. Alejandro levantó la cabeza y lo miró desde el barro. No dijo nada. No hacía falta. El güero dio media vuelta y corrió hacia la última Suburban. La camioneta arrancó entre patinones, golpeó una de las trozas del acceso y aún así consiguió salir. Detrás de ella huyeron las otras, cargando heridos, dejando armas, lámparas, casquillos y gritos regados por todo el camino. De pronto, el silencio. No un silencio limpio, sino el que queda después de un infierno. Motores lejanos apagándose cuesta arriba, la sierra circular bajando revoluciones dentro de la nave, el metal caliente del montacargas crujiendo, un hombre herido gimiendo en alguna parte del patio. Tomás llorando sin darse cuenta desde la plataforma. Lucía salió de la nave con la radio todavía en la mano. Cojeaba peor que antes, pero avanzó igual. Se detuvo frente a Alejandro, que seguía de rodillas junto al cuerpo vencido del gigante. Tenía la cara abierta, la ropa hecha trizas y las manos llenas de lodo y sangre. «Ganamos», dijo ella. Alejandro tardó en responder. Miró el acceso destrozado, las luces todavía encendidas, los heridos propios, las ruinas de la nave vieja, los hombres exhaustos que empezaban a bajar de sus posiciones. «No», dijo al fin. «Ellos perdieron esta noche. No es lo mismo». Lucía entendió de inmediato. La victoria sabía demasiado amarga para celebrarla, pero aún así era victoria. Detrás de ellos, sobre las montañas negras, la madrugada empezaba a insinuarse como una raya gris. Y en esa raya gris, por primera vez desde que todo había empezado, el cartel acababa de aprender que en San Jacinto del Pino también se podía sangrar. La victoria duró menos de 5 minutos. Ni siquiera alcanzó a asentarse en el cuerpo de los hombres que seguían vivos. Tomás todavía temblaba arriba de la plataforma cuando vio el primer reflejo rojo y azul rebotando entre los pinos. Arnulfo estaba ayudando a mover a uno de los heridos del cartel fuera del camino principal. Don Eusebio apenas acababa de recargar la vieja escopeta con manos torpes y entumidas. Lucía seguía de pie frente a Alejandro, respirando con dificultad, cuando el rumor de motores volvió a trepar por la sierra. Pero ya no era el mismo sonido. No había ahí la brutalidad desordenada del cartel, ni el rugido presuntuoso de camionetas llenas de hombres borrachos de poder. Esta vez los motores subían con una disciplina seca, continua, como una columna entrenada que ya sabía exactamente a dónde iba. Alejandro levantó la cabeza. «No se muevan», dijo. Desde la curva principal aparecieron primero 2 camionetas blindadas de la policía estatal, luego una pick-up con torreta, luego otra más. Detrás venían 2 vehículos oscuros sin insignias visibles. Las luces de emergencia bañaron el aserradero en destellos fríos.
recortando las ruinas, los cuerpos en el lodo, los casquillos, el humo y la sangre. Los vehículos no se detuvieron en la entrada. Aplastaron sin esfuerzo los restos de la barricada, apartando troncos pequeños con el peso del metal y entrando al patio como si estuvieran llegando a una inspección rutinaria. Los hombres bajaron rápido. Uniformes negros, chalecos antibalas, cascos, armas largas. No parecían patrulleros de municipio. Tampoco judiciales improvisados. Eran policías estatales de reacción. Gente usada para entrar fuerte, asegurar escena y repartir culpas después. Se desplegaron con una precisión que no dejaba lugar a dudas. No venían a ayudar, venían a controlar. ¡Armas al suelo!, tronó una voz por altavoz. ¡Todos al piso! ¡Nadie se mueva! Los hombres de Lucía reaccionaron por puro instinto profesional, buscando cobertura. Alejandro alzó una mano antes de que alguno cometiera el error de responder. Sabía reconocer una trampa cuando la veía. Si disparaban contra policías, aunque fueran policías vendidos, todo terminaba ahí. Los muertos no contarían la verdad. Lucía entendió lo mismo casi al mismo tiempo. ¡No tiren!, ordenó con la voz dura, contenida. ¡Nadie tire! Los escoltas apretaron la mandíbula, pero obedecieron. La puerta trasera del primer vehículo sin insignias se abrió despacio. Bajó un hombre de unos 50 años, grueso de cuello, con cabello engominado hacia atrás, botas caras y chamarra oficial medio abierta sobre una camisa impecable. No llevaba casco. No le hacía falta. Caminó por el patio como quien visita una finca propia después de una tormenta molesta. Uno de los estatales se acercó para darle espacio. Los demás ajustaron posiciones a su alrededor con algo más que respeto. Miedo, quizá. Costumbre. El hombre se detuvo cerca del cuerpo inmóvil del gigante del cartel. Lo miró unos segundos. Luego observó a los heridos, los casquillos, las sierras detenidas, el montacargas, los reflectores encendidos y finalmente a Alejandro, cubierto de lodo y sangre en medio del patio. «Vaya desmadre», dijo con un tono casi aburrido. Nadie respondió. «Soy el comandante regional Hugo Barragán», continuó, «y acabo de encontrarme con una escena de delincuencia organizada, uso de armas de fuego, privación ilegal de la libertad y múltiples homicidios. Una noche movida, sin duda». Don Eusebio escupió al suelo. «Nos vinieron a matar». Barragán lo miró. «Eso lo decidirán las actas». Lucía dio un paso al frente. «Yo lo decido mejor que sus actas. Mi nombre es Lucía Arismendi». El comandante volteó hacia ella con una lentitud calculada, como si el nombre le importara menos de lo que realmente le importaba. «Lo sé, licenciada», dijo. «Llevamos horas buscándola. Qué bueno que la encontramos con vida». «Entonces ya sabe quién empezó esto». Barragán sonrió apenas. «Sé muchas cosas. Por ejemplo, sé que esta propiedad se convirtió en un punto de confrontación armada sin autorización alguna. Sé también que aquí hay civiles armados, equipo táctico privado y varios muertos. Y sé que si usted está metida en medio, esto se va a poner muy feo para todos». Alejandro lo observó en silencio. Había algo indecente en la calma del hombre. No la calma del profesional serio. La calma del que ya tiene resuelto de antemano qué versión va a sobrevivir. Un tipo así no llegaba tarde por torpeza. Llegaba tarde porque esa era la hora exacta en la que le convenía aparecer. Barragán recorrió con la vista el patio otra vez y asintió hacia el cadáver de uno de los hombres del cartel. «Qué casualidad», murmuró. «Otra vez esos muchachos metidos en problemas. Y otra vez ustedes cerca». Lucía entrecerró los ojos. «¿Los conoce?» «En esta región conozco a todos». La frase cayó más pesada que una amenaza. Los policías comenzaron a moverse entre los hombres del aserradero, con esposas plásticas y armas apuntando. Uno de los escoltas de Lucía fue obligado a arrodillarse. Otro quiso explicar algo y recibió un culatazo en el hombro. Tomás bajó de la plataforma y quedó congelado cuando un fusil se le clavó en el pecho. Arnulfo levantó las manos. Don Eusebio no soltó la escopeta hasta que Alejandro le dijo por nombre, mirándolo fijo: «Déjela». El viejo obedeció, pero sus ojos parecían los de un perro al que están pateando en su propia casa. «Comandante,
dijo Lucía. Escúcheme bien. Tengo pruebas de las rutas, pagos y nombres que conectan a esta gente con funcionarios del Estado. Si toca uno solo de mis documentos, esto no le va a alcanzar la vida para arreglarlo. Barragán se volvió hacia ella con una expresión que fingía cortesía. Licenciada, esta no es Monterrey. Aquí la vida no se arregla con amenazas elegantes. Aquí se arregla con orden. ¿Orden?, escupió Lucía. ¿Llama orden a dejar que el cartel entre a matar gente y aparecer cuando ya terminaron el trabajo sucio? El comandante la miró unos segundos. Largo. Como si estuviera decidiendo si valía la pena seguir fingiendo. Le voy a dar un consejo porque me cae bien la gente que viene del centro creyéndose invencible, dijo al fin. No confunda inversión con autoridad. Ustedes mueven dinero, nosotros movemos territorio. Y el territorio siempre cobra más caro. Alejandro dio un paso apenas visible. 4 rifles se reorientaron de inmediato hacia él. No, dijo Barragán sin subir la voz. Usted ya tuvo suficiente noche. Aquello confirmó lo que Alejandro había sospechado desde que vio entrar los vehículos. No estaban ahí para detener a los agresores, ni para proteger a Lucía, ni para levantar la escena con legalidad. Estaban ahí para cerrar la historia del modo más útil para quienes mandaban de verdad en la región. Los hombres del cartel que aún respiraban empezaron a ser recogidos con una delicadeza insultante. A uno le acomodaron la cabeza. A otro lo cargaron entre dos como si fuera compañero de uniforme. En cambio, a Tomás lo tiraron al lodo boca abajo y le amarraron las manos. A Arnulfo le pisaron la espalda mientras lo esposaban. Don Eusebio recibió un empujón que lo mandó de rodillas. Los escoltas de Lucía fueron desarmados y separados con violencia profesional. Lucía dio otro paso. «Nadie toca ese teléfono», dijo, señalando la mesa improvisada donde seguían los planos y el satelital. Barragán hizo una seña leve con 2 dedos. Uno de los estatales fue hacia la mesa. Alejandro se movió. No hizo un gesto heroico, no corrió. Solo avanzó con una velocidad tan seca que el policía no alcanzó a reaccionar. Le agarró la muñeca, desvió el rifle hacia abajo y lo estrelló contra la mesa antes de que nadie entendiera bien qué pasaba. El teléfono satelital cayó al piso, pero no se rompió. Los demás rifles subieron de golpe. ¡Alto!, rugieron varias voces. Barragán no se sobresaltó. Solo observó a Alejandro con una mirada nueva. Ya no de fastidio. Ahora había ahí algo más personal. Tal vez odio. Tal vez admiración torcida. Tal vez ambas. «Así que si eres tú», dijo en voz baja. «El hombre que no entiende cómo funciona la sierra». Alejandro soltó al policía aturdido y levantó lentamente las manos. «¿La entiendo mejor que usted?» El comandante sonrió sin humor. «No. Tú entiendes cómo pelear. Yo entiendo quién cobra al final». Se inclinó. Recogió él mismo el teléfono satelital del suelo y lo pesó en la mano. «Muy bonito juguete», dijo. «Lástima que en los reportes todo se moje, se queme o se extravíe». Lucía apretó los dientes. «Si destruye eso, se hunde». «Tal vez. Pero tú primero». La frase salió sin volumen, como un secreto compartido, y por eso resultó peor. Entonces todo se acomodó dentro de Alejandro con una claridad brutal. El cartel era violencia visible. Barragán era algo más peligroso. La forma oficial de esa misma violencia. No necesitaba ensuciarse las manos disparando en el primer ataque. Bastaba con aparecer después, declarar otra versión y convertir a los sobrevivientes en culpables. Los verdaderos dueños del territorio no eran solo los hombres del monte. Eran también los hombres que vestían la ley como uniforme de trabajo. Barragán guardó el satelital en la bolsa interna de la chamarra y dio la orden final. «Aseguren a todos. Este aserradero queda confiscado por investigación federal derivada de actividad criminal. Quien se resista, se neutraliza». La palabra fue precisa. Neutraliza. No detiene. No reduce. Neutraliza. Los estatales avanzaron. A Lucía la sujetaron de los brazos pese a sus gritos. A don Eusebio lo tiraron boca abajo. Tomás empezó a llorar de pura rabia. Arnulfo maldijo a todos los santos. Los escoltas forcejearon apenas un segundo antes de entender que estaban rodeados y sin ángulo. Y Alejandro, mientras 2 hombres le doblaban los brazos a la espalda,
vio cómo Barragán daba media vuelta por el patio con la tranquilidad del hombre que llega al final de una cacería para quedarse con la presa. La madrugada clareaba ya sobre los pinos cuando las esposas plásticas se cerraron. La noche del cartel había terminado. La del poder verdadero apenas comenzaba. Las esposas plásticas cortaban la circulación en las muñecas, y el lodo ya empezaba a secarse en la ropa, como una costra fría. Alejandro estaba de rodillas junto al montacargas, con 2 fusiles apuntándole al pecho, mientras veía cómo los estatales terminaban de someter a su gente. Tomás tenía la cara pegada al barro. Don Eusebio respiraba con dificultad, viejo y terco, inmóvil bajo la rodilla de un policía. Arnulfo soltaba maldiciones cada vez más débiles. Los escoltas de Lucía estaban separados, boca abajo, con las manos amarradas a la espalda. Y Lucía misma, la mujer por la que había empezado todo, era sostenida de ambos brazos por 2 agentes, como si fuera la presa más peligrosa del patio. El comandante Barragán caminaba entre ellos con una calma ofensiva. No necesitaba gritar. Ya tenía el control completo de la escena. Los sobrevivientes del cartel empezaban a ser subidos a los vehículos con una suavidad casi médica, mientras los hombres del aserradero eran tratados como una banda caída en una redada legítima. Aquello lo decía todo. Lucía levantó el rostro hacia él. Esto no se va a quedar así. Barragán se acomodó la chamarra. Claro que no. Va a quedar por escrito, que es mucho mejor. Se detuvo frente a Alejandro y se agachó apenas, lo suficiente para que solo él pudiera escucharlo sin que los demás notaran el tono exacto. Te defendiste bien. Casi me arruinas la madrugada. Alejandro lo miró sin pestañear. Todavía estoy a tiempo. El comandante soltó una risa corta. No. Lo que estás es a minutos de desaparecer entre una carpeta y una barranca. Se incorporó y dio 2 pasos hacia el centro del patio. Quiero a la señorita Arismendi separada. A los demás, súbanlos. Y a este, señaló a Alejandro sin mirarlo, lo quiero en el vehículo de atrás. La orden cayó seca, definitiva. Los 2 agentes que sostenían a Lucía empezaron a empujarla hacia una camioneta oscura. Ella se resistió lo justo para obligarlos a sujetarla con más fuerza, pero no por miedo, sino porque estaba pensando. Alejandro la vio en los ojos. No estaba derrotada. Estaba calculando. Barragán se acercó a la mesa donde aún quedaban los planos mojados, la libreta con nombres y una lámpara de trabajo encendida. Sacó el teléfono satelital del bolsillo interno de la chamarra. Lo observó como quien examina a un animal raro, y luego lo dejó sobre la mesa. «Bonito aparato», dijo. «Lástima que a veces los accidentes administrativos pasan». Sacó su pistola reglamentaria. No apuntó todavía a nadie. Solo la sostuvo junto al muslo, visible. Los hombres del aserradero entendieron al instante que algo estaba cambiando. Aquello ya no era detención. Era limpieza. Tomás empezó a forcejear. ¡No! 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 Un culatazo en las costillas lo cayó de golpe. Don Eusebio intentó incorporarse y recibió un golpe en la nuca que lo dejó de nuevo en el suelo. Uno de los escoltas de Lucía dijo algo por lo bajo. Una maldición o una oración, nadie supo. Arnulfo cerró los ojos. Alejandro siguió quieto. No porque aceptara lo que venía, sino porque todavía estaba buscando la única rendija posible. Una, aunque fuera mínima. Barragán se acercó de nuevo a él. Esta vez no habló tan bajo. En el reporte va a decir que el líder armado de este grupo intentó desarmar a un oficial en pleno aseguramiento de la escena. Va a decir que los demás opusieron resistencia organizada. Va a decir que tuvimos que actuar. Lucía dejó de luchar y giró la cabeza hacia él. No se atreva. Barragán sonrió con una cortesía podrida. Licenciada, la valentía sin jurisdicción es un vicio muy caro. Levantó la pistola y la apoyó en la nuca de Alejandro. El frío del metal fue limpio, casi íntimo. A un lado, Tomás hizo un ruido ahogado. Don Eusebio murmuró algo que sonó a nombre de santo. Ninguno de los policías pareció sorprendido. Aquello ya estaba dentro del repertorio. Alejandro miró el lodo frente a sus rodillas. Podía oler aceite, sangre, ceniza mojada y la loción cara del comandante mezclándose en el aire de la madrugada. Había sobrevivido al cartel, al incendio y al gigante. Y sin embargo, iba a morir de la forma más sucia posible. Desarmado, esposado
y convertido en una nota falsa firmada por un hombre con placa. Barragán empezó a jalar el gatillo. ¡Espere! La voz de Lucía no salió fuerte, salió exacta. El comandante detuvo la presión apenas lo suficiente para girar la mirada. No quitó el arma. Lucía ya no forcejeaba. Se había quedado quieta, muy erguida pese a la pierna herida, con esa clase de compostura que no sirve en un aserradero, y sin embargo, en ese momento era más peligrosa que cualquier rifle. «Si lo mata», dijo, «se acaba usted». Barragán la miró con una paciencia casi paternal. «Eso dicen siempre». «No, eso lo dicen los que no tienen cómo cumplirlo. Yo sí». El comandante no respondió. El cañón seguía clavado en la nuca de Alejandro. Lucía inclinó la cabeza apenas hacia la mesa. «Póngame el teléfono en la mano». Uno de los estatales se rió por lo bajo. Barragán ni lo volteó a ver. ¿Y por qué habría de hacer eso? Lucía sostuvo la mirada. «Porque si no lo hace, dentro de una semana seguirá mandando aquí. Si lo hace, tal vez conserve algo de pellejo». La frase cambió el aire. No por el volumen, sino por la certeza. Barragán la estudió más tiempo esta vez. Buscaba el temblor, la duda, el gesto de quien apuesta lo último con bluff. No encontró nada. Lucía estaba demasiado quieta, demasiado segura, y eso, incluso para un hombre como él, podía significar problemas. Con la pistola aún en una mano, hizo una seña mínima con la otra. Un policía recogió el teléfono satelital y se lo dio a Lucía. Ella apenas podía mover los brazos por la forma en que la sujetaban, así que Barragán ordenó con fastidio. «Suéltela una mano». Obedecieron. Lucía desplegó la antena con dedos fríos pero firmes. Marcó un número largo que nadie de los presentes conocía. El patio quedó en un silencio raro, humillante para todos, como si la violencia hubiese tenido que detenerse un momento por algo todavía más fuerte que ella. Sonó una vez, 2, 3. Contestaron. Lucía no se presentó como víctima ni como mujer aterrada. Habló como quien reanuda una conversación interrumpida. «Soy Lucía Arismendi. Sí, estoy en San Jacinto del Pino. El ataque se confirmó. Sí, hubo bajas. La documentación sigue resguardada parcialmente, pero el mando regional de la estatal acaba de intervenir a favor del grupo que nos atacó. No estoy exagerando. Está por ejecutar al jefe de la defensa civil del punto». Escuchó unos segundos. Miró a Barragán. «Sí, aquí está. Puede escucharlo usted mismo». Estiró el teléfono hacia él. El comandante no lo tomó de inmediato. La pistola seguía en la nuca de Alejandro, pero ya no apretaba igual. El policía más cercano tragó saliva. Nadie respiraba bien. «¿Quién es?», preguntó Barragán. Lucía no parpadeó. La diferencia entre su carrera y su entierro. Aquello sonaba teatral en otro contexto. Ahí no. Ahí sonó como dato. Barragán quitó por fin la pistola de la nuca de Alejandro y tomó el teléfono. Se lo llevó al oído sin dejar de mirar a Lucía, como si todavía esperara descubrir la trampa en su cara. No hizo falta mucho. La transformación fue inmediata y brutal. Primero cambió la postura de los hombros, luego la mandíbula, luego los ojos. Alejandro había visto hombres pasar del mando al pánico en combate, pero aquello era distinto. No era miedo físico, era el terror del funcionario que, de repente, comprende que la red de protección donde se creía invulnerable no llega tan alto como imaginaba. Barragán intentó hablar una vez, y no le salió más que un «sí, señor», seco, embarrado de saliva. Escuchó otra vez, inmóvil, con el color drenándosele de la cara. Por fin respondió algo más largo, atropellado, sumiso, impropio de un hombre que un minuto antes estaba a punto de ejecutar a otro en nombre del orden. «No, señor», «sí, señor». Hubo una confusión táctica. «Sí», lo corrijo de inmediato. «Entendido. Sí, por supuesto». Le devolvió el teléfono a Lucía con una mano que ya no obedecía del todo. Ella ni siquiera sonrió. Lo tomó y guardó silencio, mientras del otro lado todavía hablaban unos segundos más. Luego cerró la llamada y bajó el aparato. Barragán dio un paso atrás. Era poco, pero todos lo vieron. El hombre que hasta hacía un momento llenaba el patio con su autoridad, acababa de encogerse sin que nadie lo tocara. Uno de sus propios agentes lo miró de reojo, desconcertado. Otro bajó el cañón del rifle sin recibir orden. La obediencia automática se había resquebrajado.
Lucía habló entonces con una frialdad casi quirúrgica. Ahora sí, comandante. Vamos a empezar de nuevo. Va a cortar esas esposas. Va a entregar cada arma asegurada en esta propiedad al inventario correspondiente. Va a levantar la escena con fotografía, nombres y cadena de custodia. Va a trasladar a los sobrevivientes del grupo atacante, no a mis hombres. Y me va a devolver inmediatamente toda la documentación, incluyendo ese satelital. Después se va a retirar sin tocar una sola hoja más de este lugar. Barragán respiró por la nariz. Sus ojos iban del rostro de ella al de Alejandro y de Alejandro a los cuerpos del cartel tirados en el patio. Entendía demasiado bien qué había pasado. No lo había derrotado el coraje de aquellos hombres ni la fuerza del aserradero. Lo había aplastado una cadena de poder más larga, más limpia y más cara que la suya. En la sierra, el miedo mandaba. Pero por encima del miedo mandaban los intereses grandes. Y Lucía acababa de recordarles a todos de qué lado estaban esos intereses. «Córtenles las esposas», dijo Barragán casi sin voz. Nadie se movió. El comandante alzó la vista, furioso ahora no contra los detenidos, sino contra sus propios hombres. ¡Que les corten las malditas esposas! Los estatales obedecieron al fin. Uno por uno, los amarres fueron cediendo. Tomás se quedó sentado en el lodo sin entender todavía. Don Eusebio soltó un quejido al recuperar las manos. Arnulfo se llevó los dedos a las muñecas marcadas. Los escoltas de Lucía se incorporaron lentamente, sin apartar la vista de los policías. Y Alejandro, cuando por fin le quitaron la presión de los plásticos, tardó unos segundos en levantarse. No por debilidad, por control. Barragán evitó mirarlo de frente. Eso fue quizás lo más humillante de todo. Los hombres del cartel empezaron a ser cargados de verdad como detenidos. Las armas del aserradero fueron inventariadas a regañadientes. Un perito somnoliento, sacado de algún vehículo de apoyo, fue obligado a tomar fotos bajo la mirada filosa de Lucía. Los estatales ya no empujaban, ya no gritaban. Ahora trabajaban con la rabia contenida del que sabe que le cambiaron la orden en el peor momento posible. Cuando todo estuvo encaminado, Barragán se acercó una última vez a Lucía. «Esto no termina aquí», dijo. «No», respondió ella. «Ahora sí empieza donde debe». Él quiso añadir algo, pero Alejandro ya estaba de pie a su lado, cubierto de sangre seca y barro, mirándolo con una calma tan fea que el comandante decidió tragarse las palabras. Los vehículos comenzaron a salir del patio al amanecer. Se llevaron a los heridos del cartel, a sus muertos, y a varios secretos que aún así ya no podrían esconder igual. El rojo y azul de las torretas se fue apagando entre los pinos hasta que solo quedó la luz gris de la mañana sobre el aserradero destrozado. Nadie habló durante un rato. Luego Tomás soltó una risa nerviosa, casi histérica, de puro alivio. Don Eusebio se persignó. Arnulfo se sentó en una caja de herramienta y empezó a llorar sin hacer ruido. Uno de los escoltas recogió del suelo un casquillo y lo apretó en el puño. Lucía se dejó caer en una silla por primera vez desde la noche anterior, agotada pero intacta por dentro. Alejandro miró el patio, la nave, la entrada rota, las marcas de sangre, las huellas de llanta y el cielo que por fin empezaba a aclararse sobre la sierra. Habían resistido al cartel. Y acababan de obligar a retroceder a algo más peligroso todavía, la mentira oficial. Lucía lo observó desde la silla. Se lo dije, un solo llamado. Alejandro asintió despacio. Sí. Miró hacia el camino por donde habían desaparecido las patrullas. Un llamado más fuerte que un ejército. Pasaron 4 meses. En la sierra, el tiempo no se contaba igual que en la ciudad. No se medía por juntas, cierres contables, ni calendarios colgados en una oficina con aire acondicionado. Se medía por lluvias, por lodo, por cosechas, por caminos que se abrían o se perdían entre los cerros. Y en San Jacinto del Pino, aquellos 4 meses parecieron una vida entera. El aserradero ya no era el mismo. Seguía oliendo a madera húmeda, diésel y fierro caliente. Pero ahora todo tenía otra forma. Donde antes había montones desordenados de troncos y lámina vieja, se levantaban estructuras nuevas, levantadas rápido y con propósito. La nave principal había sido reforzada de verdad, no como en la noche del asalto, sino con acero bueno, tornillería industrial y paneles que aguantaban lluvia, golpes y tiempo.
El acceso principal había sido ampliado y recubierto con grava gruesa para que las unidades pesadas no se enterraran en temporada de agua. También se había abierto una salida secundaria por el antiguo camino maderero, conectada ya con una brecha mejorada que bajaba hacia la carretera estatal. Las cámaras giraban despacio desde postes nuevos. Había reflectores fijos, caseta de vigilancia, radios funcionando y un registro escrito de todo vehículo que entraba o salía. No parecía una fortaleza militar, pero tampoco un negocio dejado de la mano de Dios. Parecía lo que Lucía había prometido, y Alejandro había construido a su manera. Un punto seguro. Un sitio donde el miedo ya no podía presentarse sin pagar precio. Las primeras semanas fueron las más tensas. Llegaron periodistas, enviados de oficinas federales, agentes que fingían no saber nada, otros que sí sabían demasiado, auditores, militares de paso, abogados y hombres sin uniforme que hacían preguntas cortas y miraban mucho. El nombre de Hugo Barragán apareció en periódicos de Durango, Monterrey y Ciudad de México. No por iniciativa suya, claro, sino porque alguien muy arriba entendió que si no se entregaba una cabeza visible, el escándalo iba a seguir creciendo. Barragán fue suspendido primero, mientras se esclarecían responsabilidades, y detenido después, junto con 2 mandos más. El Güero Larios desapareció durante casi 3 semanas, antes de aparecer en una fotografía borrosa, esposado, con la mirada hundida y la arrogancia hecha pedazos. Del gigante no volvió a saberse mucho. Algunos decían que murió en traslado, otros que lo tenían guardado en una prisión militar por viejos asuntos todavía peores. En la sierra, las 2 versiones convivían sin molestarse. Los hombres del aserradero no hablaban mucho de eso. No porque no importara, sino porque habían aprendido que los nombres grandes solo sirven si van acompañados de distancia. A fin de cuentas, la vida seguía exigiendo cosas más concretas. Arreglar una grúa, descargar un camión, curar una lesión, pagar una nómina, poner otra cerca, comprar más cable, dormir una noche entera sin despertarse con motores en la cabeza. Tomás fue el primero en cambiar de verdad. El muchacho que había llorado del miedo aquella madrugada, ahora cargaba un radio al cinturón y llevaba un cuaderno donde anotaba entradas, horarios y recorridos. Seguía siendo flaco y joven, pero ya no se le iba la vista cada vez que se escuchaba una camioneta subir por la brecha. Aprendió a revisar llantas, a reconocer placas sospechosas y a no confundir nervios con cobardía. Don Eusebio, por su parte, se convirtió en la memoria vigilante del nuevo lugar. Nadie conocía mejor que él quién era del rumbo, quién venía por trabajo y quién por chisme. Ya no cargaba la escopeta a todas horas, aunque la tenía cerca. Arnulfo dejó el alcohol de golpe, casi con rabia, y pasó de manejar un montacargas viejo a supervisar el nuevo equipo de descarga que Lucía mandó traer desde Monterrey. Porque Lucía cumplió, no con discursos ni con agradecimientos vacíos, sino con tractocamiones, contratos, cemento, soldadores, ingenieros, guardias formales y dinero bien puesto. Durante un mes entero pareció vivir entre Monterrey, Durango y San Jacinto, entrando y saliendo del aserradero con carpetas, radios y una pierna que todavía renqueaba cuando el día era largo. Nunca se permitió sentimentalismos con la gente, pero tampoco los necesitaba. Pagaba a tiempo, exigía mucho y resolvía rápido. Los trabajadores la respetaban por eso. En la sierra, la autoridad real siempre ha tenido más que ver con cumplir que con agradar. Aún así, con Alejandro era distinto. No porque hablaran demasiado, más bien al contrario. Durante semanas enteras se entendieron con frases cortas, miradas largas y decisiones compartidas sobre dónde abrir un acceso, qué proveedor aceptar, a quién contratar y a quién mandar de regreso a su casa. Lucía dominaba el dinero, la logística, la parte invisible de las operaciones. Alejandro dominaba la tierra, la gente y la intuición de lo que podía romperse antes de que se rompiera. Juntos no parecían pareja, ni socios típicos, ni amigos de esos que se cuentan la vida en voz alta. Parecían algo más difícil de nombrar y por lo mismo más sólido. 2 sobrevivientes que se reconocían en la manera del otro de no desperdiciar palabras. Una mañana de noviembre, cuando la neblina todavía bajaba espesa sobre los pinos, Lucía encontró a Alejandro revisando la cimentación de la nueva caseta de vigilancia. Él llevaba la misma chamarra gastada de siempre, aunque ahora limpia,
y un termo de café que ya era casi extensión de la mano. Llegó el nuevo contrato de exportación, dijo ella, acercando de una carpeta. Si firmamos esta semana, los embarques de madera tratada salen por Piedras Negras antes de fin de mes. Alejandro hojeó los papeles sin demasiado ritual. Aprendía rápido, pero seguía desconfiando de todo documento que sonara demasiado perfecto. ¿Y la ruta? Blindada legalmente, monitoreada. 3 puntos federales y 0 intervención estatal hasta cruzar. Ya no dependen de los mismos mandos. Alejandro levantó la vista hacia el camino de acceso, donde 2 tractocamiones blancos esperaban turno de entrada. Eso dicen siempre. Lucía sonrió apenas. Sí, pero ahora también lo dicen los que ganaron. Él cerró la carpeta. Entonces, sígales cobrando caro. Lucía lo observó unos segundos, como si quisiera decir algo más personal, y al final decidiera no hacerlo. Esa era una costumbre entre ellos. Había cosas que quedaban flotando en el aire y que ninguno tocaba todavía. No por cobardía, porque ambos sabían que la paz recién nacida se rompe fácil si uno la obliga a dar respuestas antes de tiempo. Los pueblos alrededor también habían cambiado. La gasolinera volvió a trabajar sin cuotas de seguridad. El taller mecánico de Santa Rosalía empezó a recibir flotillas de camiones otra vez. Algunos muchachos que antes servían de halcones desaparecieron del mapa y luego regresaron, flacos y callados, pidiendo trabajo como cargadores o veladores. No todos consiguieron una segunda oportunidad. Alejandro no era ingenuo. A algunos los mandó lejos en cuanto vio en sus ojos la misma hambre torcida de antes. Pero a otros sí les dio entrada, a cambio de disciplina absoluta. En parte por cálculo, en parte porque él mismo sabía lo que significa querer salir de una vida que ya te había marcado desde antes de que pudieras elegir. El cartel no murió del todo. Eso nadie lo creía. Los grupos así no desaparecen como desaparecen las empresas quebradas. Se repliegan, cambian nombres, cambian rutas, mutan. Pero sí perdieron algo esencial en aquella sierra. La sensación de que podían entrar en cualquier patio y llevarse lo que quisieran. Y esa pérdida, aunque invisible, transformó más el territorio que cualquier discurso oficial. A veces, por la noche, Alejandro seguía despertando antes del amanecer. Salía solo al patio, cuando todo estaba quieto y solo se escuchaban los generadores lejanos, el viento pasando entre los pinos y el metal contrayéndose con el frío. Caminaba entre las estructuras nuevas, tocaba con la mano los postes, revisaba por costumbre los ángulos de luz, la posición de las cámaras, la presión de los candados. No era paranoia, era memoria muscular. El cuerpo tarda más que la cabeza en creer que un sitio puede seguir en pie. Una de esas madrugadas encontró a Lucía sentada en la rampa de carga, envuelta en un abrigo oscuro, con un vaso de café en las manos. No parecía sorprendida de verlo, solo hizo un gesto hacia el lugar libre a su lado. Alejandro se sentó. Por unos minutos no hablaron. Frente a ellos, la niebla se movía baja entre los patios de maniobra y los camiones dormidos, como si todavía no terminara de irse el fantasma de aquella noche. Mi padre quiere que me regrese a Monterrey de tiempo completo, dijo Lucía al fin. Dice que aquí ya quedó resuelto lo importante. Alejandro dio un sorbo al café. ¿Y tú qué dices? Lucía giró el vaso entre las manos. Que las cosas nunca quedan resueltas de verdad, solo se sostienen. Él asintió. Entonces, ¿ya respondiste? Ella soltó una risa breve. Eso me desespera de ti. Siempre contestas como si una frase bastara. A veces basta. Lucía se quedó mirándolo. Había en sus ojos cansancio, inteligencia. Una herida vieja que no venía de esa sierra, sino de mucho antes. Y también algo nuevo, más tranquilo, que Alejandro no recordaba haber visto en ella la primera noche. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Te quedarías aquí aunque ya no me necesitaras? Alejandro miró el patio otra vez. Las nuevas estructuras, la caseta, la línea de carga, los postes con luz, la madera apilada, los hombres durmiendo dentro de dormitorios acondicionados, donde antes había lámina rota y humedad. Yo vine a esconderme, dijo, y terminé construyendo algo que vale la pena defender. Supongo que esa es una forma rara de quedarse. Lucía bajó la vista y asintió, como si esa respuesta
le alcanzara más de lo que ella misma esperaba. En diciembre llegó el primer convoy grande bajo contrato nuevo. 6 tractocamiones, 2 plataformas, personal de ruta, documentación impecable y una escolta federal discreto a distancia. Todo legal, todo limpio. Todo exactamente como debió haber sido desde el principio, si la región no hubiera estado podrida hasta los cimientos. Los trabajadores salieron a verlo casi como quien presencia una ceremonia. No porque fueran camiones. Camiones habían visto toda la vida. Lo importante era lo que representaban. Paso libre, negocio sin extorsión, trabajo sin permiso criminal, futuro sin tener que agachar la cabeza. Don Eusebio se quedó junto al portón mientras el primero de los tráileres cruzaba despacio hacia la báscula nueva. Se quitó el sombrero, se rascó la frente y dijo, más para sí mismo que para los demás: «Mire nomás, patrón, sí se pudo». Alejandro estaba a unos metros, con las manos en los bolsillos y el cuello de la chamarra levantado contra el aire frío. «Sí», respondió, «pero costó. Lo bueno cuesta». Tomás, que andaba con el radio en la mano, sonrió como si le hubieran dado permiso de hacerlo hasta entonces. Lucía bajó de la oficina con una carpeta bajo el brazo. Los motores encendidos llenaban el patio con un rumor profundo, seguro, completamente distinto al rugido de las camionetas que meses atrás habían llegado a imponer miedo. Esto no sonaba a amenaza, sonaba a continuidad. Por primera vez en mucho tiempo, el aserradero no esperaba una guerra, esperaba trabajo. Y eso, en aquella sierra, era casi un milagro. Cuando el sol terminó de subir y rompió la neblina sobre San Jacinto del Pino, Alejandro se quedó unos segundos mirando la fila de unidades, el movimiento coordinado de su gente, el humo blanco elevándose de los escapes y la madera lista para salir al mundo por una ruta que ya no pertenecía al terror. Entonces entendió algo que llevaba meses creciendo dentro de él sin nombre. No había salvado solo a Lucía aquella noche en la carretera, también se había salvado a sí mismo.